Hoy veremos un caso de Italia, así que por favor siéntense y relájense. Por primera vez en este canal, vamos al final del siglo XVI. Carlo Gesualdo nació en 1566 en una familia aristocrática italiana de Venosa, la ciudad que, en tiempos romanos, marcaba la antigua frontera entre Lusania y Apulia y era un importante lugar estratégico para el control del sur de Italia. Pero a finales del siglo XVI, Venosa formaba parte del reino de Nápoles. La familia de Carlo adquirió y gobernó el Principado de Venosa, que hoy se conoce como la provincia de Potenza. Durante este periodo, Italia estaba formada por muchas ciudades, estados y reinos. El país no se unificó hasta 1861. Los siglos XV y XVI fueron una época en Europa conocida como el Renacimiento, que marcó la transición de la Edad Media a la modernidad. Esto fue especialmente evidente en la República Florentina, donde hubo muchos avances y ganó importancia económica y política, al proporcionar crédito a los monarcas europeos y sentar las bases para el desarrollo del capitalismo y la banca. El Renacimiento italiano es reconocido por sus logros, principalmente en pintura, arquitectura, escultura, literatura, música, filosofía, ciencia, tecnología y exploración. Italia se convirtió en el líder europeo reconocido en todas estas áreas. Carlo tuvo una infancia muy privilegiada. Creció en la finca de su familia, junto a su hermano Luigi, quien era 3 años mayor que él. Disfrutaron de todas las comodidades asociadas con ser parte de la aristocracia, lo que incluía vivir en un castillo. En esa época, las artes, la música y la ciencia eran consideradas muy importantes, así que Fabrizio Gesualdo contrató tutores para preparar a sus hijos para el futuro. Carlo disfrutaba especialmente la música y su talento musical pronto llamó la atención. Pasó muchas horas aprendiendo a tocar varios instrumentos, incluyendo la guitarra y el laúd. Jeromina, la madre de Carlo, provenía de una familia italiana muy prominente y noble. Tenía un hermano, también llamado Carlo, que era el arzobispo de Milán. Pero sus credenciales no terminaban ahí, ya que su tío era el Papa Pío IV. Y aunque ya había muerto, había sido considerado uno de los hombres más poderosos de Italia. Cuando Carlo tenía solo 7 años, la tragedia golpeó a la familia cuando su amada madre, Jeromina, murió. Esto tuvo un efecto profundo en su vida. Se volvió melancólico y retraído, y parecía encontrar consuelo en la música. Su tío, Carlo Borromeo, solicitó que lo enviaran a Roma para seguir una carrera eclesiástica bajo la protección de otro pariente, llamado Alfonso Gesualdo de Conza, quien era el decano del Colegio de Cardenales y más tarde se convirtió en el arzobispo de Nápoles. Siendo el segundo hijo, Carlo no heredaría la riqueza ni los títulos de su padre, y en cambio se esperaba que lograra grandes cosas en la iglesia. Y, al igual que sus tíos, algún día se convertiría en obispo, luego en cardenal y posiblemente incluso en el papa, pero su verdadera vocación siempre fue la música. Carlo pasó 11 años en Roma, estudiando teología, latín, historia y música. Durante este tiempo, hubo una explosión de desarrollo musical en Europa que correspondió al nivel de innovación en cosas como la medicina y la arquitectura. El talento musical excepcional de Carlo había llamado la atención de su tutor, un hombre llamado Pomponio Nena, quien se dio cuenta de que era una persona que poseía una habilidad técnica sobresaliente. Él inspiró a Carlo a continuar con sus estudios y composiciones musicales. Carlo llegó a dominar la guitarra, el laúd y los clavecines. Su vida en Roma fue muy feliz. Se convirtió en un músico consumado, fue considerado uno de los mejores estudiantes y recibió grandes elogios, no solo por su música, sino también porque se había convertido en un joven muy piadoso. Sin embargo, su vida cambió en 1584 cuando su hermano mayor, Luigi, murió. Luigi iba a ser el heredero del título de príncipe de Venosa. Sus padres lo habían preparado para un papel tan noble, pero ahora sería Carlo quien tendría que asumir el título. Tendría que dejar Roma, dejar sus estudios y no podría seguir su camino religioso. Ahora que era el primero en la línea de sucesión para heredar el título de príncipe de Venosa, tendría que intentar cumplir con la tradición, encontrar una esposa y tener un heredero. En 1586 se casó con María d'Ávalos, su prima segunda. Él aún era joven, solo tenía 20 años y María tenía 24. Era una joven muy hermosa e hija de Carlos d'Ávalos, príncipe de Montesacchio, y de su esposa Sveber Gesualdo. María había sido descrita como una de las mujeres más elegantes de todo Nápoles, y como muchos otros hombres, Carlo había quedado cautivado por su elegancia y belleza.
Pronto nació su primer hijo, a quien llamaron Emanuel. Carlo y María parecían ser felices. Vivían en el castillo de San Severo, en Nápoles, y él era una de las personas más ricas de la ciudad. Pero con el paso del tiempo, se hizo evidente que la pareja tenía intereses muy diferentes. Carlo seguía siendo callado y reservado, y rara vez salía del castillo. Sin embargo, amaba profundamente a su esposa, aunque rara vez lo demostraba. María quería salir y ser vista. Sabía que los hombres siempre intentarían acercarse a ella y le gustaba mucho la atención. Empezó a distanciarse más de su esposo. Su pasión por la música era tal que había poco espacio para cualquier otra cosa en su vida. Pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando y recibiendo instrucción musical de los mejores músicos de Italia. Comenzó a componer su propia música, principalmente madrigales, que eran una forma de música vocal secular y muy popular durante el periodo del Renacimiento. La música que componía era muy audaz y se consideraba algo controvertida, pero no era particularmente popular, y Carlo solo componía por puro placer, no ganaba dinero con sus composiciones. Mientras Carlo estaba en su castillo componiendo, su esposa asistía a los muchos eventos sociales propios de la aristocracia. En uno de esos eventos conoció al duque de Ambria, un noble llamado Fabrizio Carafa. Al igual que María, él estaba casado, pero eso no le impidió prestarle especial atención a la hermosa esposa de Carlo Gesualdo. María y Fabrizio parecían estar bastante cautivados el uno por el otro y poco después de su primer encuentro comenzaron una relación. Al principio, esto era discreto y solo se encontraban por la noche y en las sombras, asegurándose de que nunca los vieran. Solo sus sirvientes más confiables sabían de su comportamiento inmoral, pero con el tiempo la gente empezó a hablar. Era evidente que el duque de Ambria y María d'Ávalos pasaban mucho tiempo juntos. Y a medida que los chismes se difundían, Carlos se enteró de las indiscreciones de su esposa. Aunque él y María pasaban mucho tiempo separados, se sintió traicionado por sus acciones. A finales del siglo XVI no era inusual que el señor del feudo tuviera amantes o cortesanas. Sin embargo, Carlo no se había involucrado con nadie. En cambio, dedicaba su tiempo a su música y a sus composiciones musicales. Cuanto más pensaba en la traición de su esposa, más agraviado se sentía. Decidió que se vengaría del duque y de María, ya que creía que habían insultado su honor. Carlos sentía mucho odio hacia el duque de Ambria, el noble Fabrizio Carafa. También sospechaba, ya que María había dado a luz a un segundo hijo, quien había muerto a los pocos días de nacido. Carlos se preguntaba si este bebé podría haber sido hijo del duque, y esto lo enfurecía profundamente. Durante días caminaba por su castillo. Algunos pensaban que estaba en reflexión silenciosa, pero otros creían que una rabia ardía dentro de él. No estaba componiendo su música, en cambio, estaba considerando cuál podría ser la retribución adecuada por el comportamiento escandaloso de su esposa y el duque. Para su venganza, pidió la ayuda de sus sirvientes más leales. Se hicieron preparativos para que Carlo fuera de cacería el 16 de octubre, con el fin de intentar cazar un ciervo. María sabía que su esposo estaría fuera toda la noche, así que mandó avisar a su amante para que viniera a pasar tiempo con ella en el castillo. Cuando llegó el día, Carlo se fue. Sin embargo, en lugar de irse de cacería, se escondió en los establos hasta que cayó la noche. Cuando oscureció y todos se habían ido a la cama, entró al castillo y fue directamente a la habitación de su esposa. Allí, en la cama, estaban María y Fabrizio Carafa en flagrante delito, lo que significa que fueron sorprendidos en el acto de cometer un delito. Enfurecido, Carlos sacó su cuchillo y una pistola y los mató salvajemente a ambos. Primero, apuñaló a María muchas veces mientras el duque observaba. Luego le ordenó que se pusiera el camisón de María solo para humillarlo, antes de dispararle con la pistola. De hecho, Carlos estaba tan enojado que después de matar a su esposa y a su amante y salir de la alcoba, regresó. Solo para asegurarse de que ambos estuvieran muertos, y aunque ya lo estaban, los apuñaló de nuevo. Al día siguiente, el 17 de octubre de 1590, Carlo fue a la oficina del vizconde de Nápoles para informarle lo que había sucedido la noche anterior y para explicarle cómo tuvo que defender su honor. Un grupo de funcionarios fue al castillo y entró en la habitación donde había ocurrido el asesinato. Observaron el horror a su alrededor antes de interrogar a los sirvientes. Luego, los funcionarios informaron cómo Carlo Gesualdo había asesinado tan brutalmente a su esposa y a su amante, pero las autoridades estaban conmocionadas.
que alguien tan tranquilo y callado, que era un virtuoso de la música y que antes de la trágica muerte de su hermano había estado en camino de convertirse en sacerdote, y que posiblemente un arzobispo o incluso un cardenal pudiera participar en un acto tan bárbaro. Sin embargo, cuando le preguntaron, Carlo dijo que tenía que proteger su honor. La Gran Corte de la Vicaria y el Ducado de Nápoles concluyeron que Carlo no había cometido ningún delito. Estaba exento de castigo o juicio, ya que este fue un acto realizado de acuerdo con los códigos sociales aristocráticos de la venganza. Sin embargo, las dos personas asesinadas eran de familias nobles que quedaron impactadas al enterarse de los terribles acontecimientos que ocurrieron el 16 de octubre de 1590. También estaban muy enojados porque Carlo no había sido castigado por el crimen. Aunque Carlo no fue condenado, los asesinatos eran el tema más comentado en Nápoles. Y, por supuesto, había quienes creían que debía haber pagado por su terrible acto. Para evitar un escándalo social y político, las autoridades le aconsejaron que abandonara la ciudad. Las familias de María y Fabrizio eran muy influyentes y probablemente intentarían tomar represalias contra él. En ese tiempo, los asesinatos por venganza eran comunes y las familias adineradas usualmente contrataban asesinos o ponían veneno en la comida de alguien de quien querían deshacerse. Aproximadamente un año después del horrible final de su matrimonio con María, el padre de Carlo murió. Esto significó que Carlo Gesualdo heredó el título de tercer príncipe de Venosa y octavo conde de Conza. Pero estaba atormentado por sus horribles actos, así que decidió mudarse. Como la familia Gesualdo poseía otro castillo en el norte, decidió ir y pasar un tiempo allí, pero aún así le resultaba muy difícil sobrellevar la culpa de sus crímenes. Ahora se volvió aún más serio y retraído, pero encontró consuelo en la música y la oración. Sus nuevos tutores de música le aconsejaron que se casara de nuevo. En 1594 se casó con Eleonora de Este, quien era de Ferrara, una ciudad en el norte del país, en la región de Emilia-Romagna. Eleonora era una noble y sobrina del duque Alfonso. Carlo decidió vivir en Ferrara. Él era feliz allí, ya que la ciudad era un importante centro para la música, sobre todo su género favorito, el madrigal, y había un amplio repertorio musical. En la corte de Este, él no estaba especialmente comprometido con el matrimonio, maltrató a Eleonora y le fue infiel. A menudo vivían separados, pero Ferrara era un importante centro musical y fue allí donde consolidó su reputación como compositor. Sus composiciones eran principalmente para la voz y trabajó con el famoso Concerto delle Donne de Ferrara. Este era un conjunto vocal femenino profesional que floreció en Italia a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Sin embargo, cada vez que encontraba algo de felicidad, recordaba lo que había hecho. El 16 de octubre de 1590. Su salud mental se vio afectada y tanto su esposa como sus amigos temían que estuviera deprimido. Esto era especialmente evidente cuando no estaba dedicado a la música. En 1594, sus dos primeros libros de música de madrigales fueron publicados por la imprenta Ferracci Ducal, y 2 años después se lanzaron otros 2. En 1595, regresó a su castillo, donde continuó con la misma organización musical que tenía en Ferrara. Contrató a músicos virtuosos locales para interpretar sus propias composiciones. Rara vez salía del castillo y se absorbió completamente en su música. Obviamente, su matrimonio sufrió, y él y Eleonora pasaban menos tiempo juntos. A pesar de esto, ella dio a luz a un hijo, el tercero de Carlo. Sin embargo, 5 años después, en 1600, el niño murió. Esto causó una gran angustia tanto para Carlo como para Eleonora, y Carlo se volvió aún más retraído. Tomó un amante y se sumergió en su música. En 1603, Eleonora emprendió acciones legales contra su amante, lo que resultó en un juicio por brujería. La amante y otra mujer fueron declaradas culpables y, curiosamente, recibieron como castigo residir en el castillo de Gesualdo. Finalmente, la familia de este intentó obtener el divorcio, alegando que Carlo era un esposo abusivo. Eleonora se fue a vivir con su hermano, aparentemente en contra de los deseos de Carlo, quien le escribió muchas cartas llenas de enojo. Intentaron reconciliarse y vivieron juntos durante ciertos periodos de tiempo. Se decía que Carlo era azotado todos los días por sus sirvientes para expiar sus pecados. En 1611 se publicaron sus 2 últimos libros de madrigales. 2 años después, en 1613, su primer y único hijo que seguía con vida, Emanuel, murió a la edad de 26 años. Había salido de cacería y cayó de su caballo. Esto afectó mucho su estado psicológico.
El 8 de septiembre de ese mismo año, Carlo Gesualdo fue encontrado muerto en la bodega del castillo. Estaba desnudo y había sido azotado recientemente. La causa de la muerte se registró como suicidio. Antes de morir, había solicitado varias misas para el perdón de su alma e incluso encargó una pintura para la iglesia de los capuchinos. La pintura mostraba a Carlo, su segunda esposa, Eleonora, el hijo de ambos y su tío, Carlo Borromeo, debajo de un grupo de figuras angelicales. Fue enterrado en la capilla de San Ignacio en la iglesia del Jesús Nuevo en Nápoles. Gran parte de esto fue destruido en el terremoto de 1688. Cuando la iglesia fue reconstruida, la tumba fue cubierta y ahora yace debajo de ella. Sin embargo, la placa funeraria sigue siendo visible. El asesinato de su primera esposa y su amante por parte de Gesualdo fue ampliamente difundido durante su vida, notablemente en la poesía de poetas como Tasso y escritores napolitanos influyentes que querían aprovechar el escándalo. Se contaban historias macabras sobre su crueldad y aunque la mayoría no son ciertas, a veces se agregan. Cuando se vuelve a contar la historia de Carlo Gesualdo, no es difícil ver cómo la música de Carlo se relaciona con su vida algo trágica. Su uso de armonías extravagantes y discordantes es a la vez asombroso e inquietante para el oyente. Y aunque su música no fue particularmente popular a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, ha vivido su propio renacimiento en los siglos XX y XXI. Y tanto músicos como el público se han sentido fascinados al ver cómo su uso de la organización armónica convencional anticipó las obras de compositores más modernos. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Al final de este mes, el canal cumplirá 5 años, y este caso es el más antiguo que hemos presentado. Así que realmente agradecería todos sus comentarios y opiniones. La música de fondo en el video de hoy fue música de Carlo Gesualdo. Así que, de nuevo, por favor dejen sus comentarios y opiniones, y espero verlos a todos de nuevo en el próximo caso breve.